Hola people, bienvenidos de nuevo a otro video aquí en mi canal. En esta ocasión vamos a estar viendo qué es el polimorfismo y cómo lo podemos aplicar en Ruby. Pero antes vamos a estar haciendo la solución del reto anterior, el cual es construir una calculadora con 3 operaciones básicas. Te recuerdo que tengo una playlist con todos los videos que hemos visto de Ruby y conocimientos básicos de programación, por si quieres enterarte de qué es lo que estamos hablando. Dicho esto, empecemos. Bueno, aquí yo ya tengo la solución de la calculadora. Tengo una clase llamada parser, la cual contiene un método llamado response y recibe un argumento llamado data. Esto solamente me imprime un mensaje que dice tu resultado es data. Ahora, tengo una clase llamada calculadora, la cual tiene 3 métodos: sumar, restar y multiplicar, y cada uno recibe un argumento. Pero este argumento es especial, ya que ¿qué significa asterisco, un nombre de una variable, como argumento en Ruby? Bueno, significa que va a recibir n cantidad de argumentos, no se sabe cuántos, y los va a meter dentro de un array. Entonces es una manera de dejar dinámico la cantidad de números que yo quiero operar. Dentro de cada método utilizo una función que se llama inject. Esta función es parecida a la función reduce de JavaScript. Si no sabes cómo funciona, déjamelo saber y hago un video explicando cómo funciona más a profundidad esta función. Pero básicamente lo que hace es reducir un arreglo en un valor único. En este caso, lo que hago es acá sumar, restar y multiplicar. Esta función solamente funciona con arreglos, ¿no? Entonces acá suponemos que claramente es un arreglo o un array. También, si quieres saber más cómo funciona esta manera de recibir argumentos con Ruby, déjamelo saber y hago un video hablando de ello, ya que también hay otra manera que es con doble asterisco. Entonces, si quieres saber cómo funciona, déjamelo saber y hago un video donde hablamos más a profundidad de este tipo de argumentos. Bueno, ya teniendo esto, creamos una instancia de mi calculadora, la guardamos en una variable llamada calculadora y vamos a utilizar las operaciones, ¿no? Multiplicar, sumar, restar. En este primero, voy a comentar esto mientras tanto. Pasamos 2, 2 y 10. Entonces, 2 por 2, 4. 4 por 10, 40. Deberíamos tener como resultado 40. Vamos a ver. Aquí, como podemos ver, tenemos un output que dice tu resultado es 40. Perfecto. ¿Qué pasa si yo pongo 1? Pues debería ser 4, ¿no? Podemos ver que está funcionando. ¿Qué pasa si pasamos solo un 1? Pues el resultado es 1. Esto es una manera muy útil de poder recibir argumentos de manera dinámica. Ahora vamos a pasarlo a sumar. Aquí sería 15 como resultado. Vamos a ver qué sale. Tu resultado es 15. Perfecto, aquí podemos ver que está funcionando. Si le cambiamos un argumento 16, le podemos agregar otro, podemos agregar 100 y x cantidad de argumentos que queramos. Y podemos ver que está funcionando la suma. Ahora, ¿qué pasa con restar? Pues debería ser lo mismo, ¿no? Tengo 20 menos 5, 15 menos 2, 13. Si no estoy mal. 13, perfecto. Aquí podemos ver que está funcionando. ¿Y cómo es que me está imprimiendo esto si en la calculadora yo no tengo? Pues tengo la respuesta, pero no tengo nada más, ¿cierto? ¿Cómo es que yo estoy imprimiendo este mensaje? Bueno, recordemos que nuestra clase parser tiene un response y la clase calculadora hereda de la clase parser, y al final de que se calcula cada operación en cada uno de los métodos, llamo la función o el método response, que recibe un argumento, en este caso es data, y pues le estoy pasando, como esto me devuelve un valor, pues le estoy pasando ese valor y eso es lo que me está respondiendo. Pues como podemos ver, es una manera sencilla de poder aplicar la herencia, de poder aplicar pues los métodos dentro de una clase. Aquí no utilicé getters y setters, pero pues si queremos implementarlo también lo podemos hacer. Y bueno, básicamente pues esta es una solución para el ejercicio del video anterior. Así que continuemos con el tema de hoy, que es el polimorfismo. Antes de empezar con el código, veamos qué es el polimorfismo. Básicamente, a nivel general, independientemente del lenguaje de programación, el polimorfismo es la capacidad que tiene un objeto de poder adaptar diferentes comportamientos o formas de diferentes clases. Veamos esto en código para poder entenderlo mejor. Aquí crea una clase animal, la cual tiene un método que se llama moverse, y esto me imprime un mensaje que dice que me estoy moviendo, ¿cierto? Ahora tengo una clase llamada gato que hereda de la clase animal y defino de nuevo el método moverse. ¿Qué hago aquí? Sobreescribir el método de la clase animal. ¿Por qué sobreescribir? Porque pues mi clase gato está heredando del animal, lo mismo que la clase pez y la clase ave. Entonces, una manera de
utilizar el polimorfismo en Ruby es sobreescribiendo los métodos. Entonces, aquí estoy sobreescribiendo mi método y estoy imprimiendo otro mensaje que dice estoy corriendo. En la clase pez estoy haciendo lo mismo y estoy imprimiendo estoy nadando, porque soy un pez, ¿cierto? Y en la clase ave estoy imprimiendo estoy volando. Independientemente del animal, todos responden al método moverse. ¿Qué hace? Pues ya cada uno tendrá un comportamiento diferente o una operación lógica diferente, pero responden al mismo método, ¿cierto? Aquí tengo una instancia para mi clase gato, para mi clase pez y para mi clase ave. Si yo imprimo esto por consola, aquí podemos ver en consola que dice estoy corriendo, estoy nadando, estoy volando. Esto es correcto y funciona, ¿cierto? Entonces, básicamente, tengo mi clase animal, mi clase padre y defino un comportamiento o un método que se llama moverse. En mi clases hijas, claramente este método se va a heredar. Entonces, por ejemplo, si yo creo una clase persona y la heredo de animal sin definir nada, solamente la heredo y instancio mi clase y llamo el mismo método, vemos que responde al método moverse, ¿cierto? Aquí se me estoy moviendo. Básicamente a esto se refiere el polimorfismo. Yo tengo una clase y utilizo el método moverse. En mi caso, como si una persona, pues bueno, digo me estoy moviendo, pero como puede ser acá en el gato, dice estoy corriendo. O como puede ser con el ave, estoy volando. Como podemos ver, independientemente de la clase, todas mis instancias van a responder al método moverse, ¿cierto? Lo único que varía es pues mi clase, la cual define una lógica en concreto para mi método, pero independientemente cuál sea la clase, responde al método moverse. Entonces es en esencia el polimorfismo. Un objeto, independientemente cuál sea, puede ser de diferentes clases y responder a un mismo comportamiento. En Ruby también tenemos otra manera de hacer polimorfismo mediante algo llamado el doc typing. Y esto básicamente lo que hace es validar si un objeto responde a un método o no. Veamos un ejemplo. Aquí he creado un método llamado prender, el cual recibe como argumento un objeto. Dentro del cuerpo de la función, valido que si el objeto responde a un método, en este caso turn on, pues voy a hacer algo. En este caso imprimir lo que me devuelva ese método. En caso contrario, un mensaje que es no responde al método prender. Ahora defino una clase que se va a llamar automóvil y dentro de la clase defino un método llamado turn on y esto me retorna un texto que dice encendiendo auto. Luego defino una clase persona, no tiene absolutamente nada. Voy a hacer una instancia aquí de la clase persona y de la clase automóvil. Si ejecutamos no va a pasar absolutamente nada. Y la magia viene cuando nosotros llamamos el método prender y le pasamos un objeto. Vamos a pasar por ejemplo Elon, vamos a mirar qué dice y me responde, no responde al método prender. ¿Por qué? Veamos que la clase persona no tiene definido ni métodos ni atributos ni nada, está vacía. Cuando llega acá en la línea 36 me valida que si el objeto responde a un método, es decir, si tiene ese método, turn on, como no tiene ninguna definición de método alguno, pues claramente no responde a ese método y me bota el mensaje no responde al método prender. Como podemos ver, está funcionando correctamente. ¿Qué pasa si lo hacemos con el automóvil, que es McQueen? Pues debería responder y debería retornar y mostrar encendiendo auto. Aquí podemos ver que está diciendo encendiendo auto. Claramente está funcionando. Es otra manera de aplicar el polimorfismo, en este ejemplo una funcionalidad que es prender, y lo que se hace es se pasa el objeto y se valida si el objeto responde a ese método. Si el objeto responde a ese método, pues se hace alguna operación, se hace alguna lógica en concreto y sale. De lo contrario no se hace nada. Entonces independientemente la clase en este tipo de técnica del doc typing no interesa la clase. Si no interesa si la clase tiene definido el método o no, o sea, no viene la definición desde el inicio de la clase, sino que es posterior a la aplicación del método que se valida si responde o no responde el objeto a dicho método. Espero les hubiese sido claro el tema, ya que es un poquito complejo y bueno, es algo que uno no siempre está aplicando el día a día, ¿no? La verdad, muy rara vez yo he usado conscientemente el polimorfismo, una que otra vez, y por esa razón es que cuando retomo el tema pueda que me enrede o digamos que se me olviden cosas, porque no es algo de todos los días, pero es un concepto muy interesante y muy poderoso que sí lo veo mucho en el tema de los videojuegos,
que puede ser muy útil, ¿no? Ya digamos que dependiendo del programa y del proyecto, también puede ser útil, pero en mi caso personal no es que lo utilice mucho. Y bueno, espero les hubiese sido de ayuda. Si tienen de pronto alguna duda o no quedó muy claro, háganmelo saber en los comentarios. Y bueno, pueda que suba otro video donde lo haga con otros ejemplos y lo podamos ver un poco más a fondo, ¿cierto? Y bueno, les recuerdo, denle like al video, comenten si tienen algún comentario, suscríbanse y compartan. De esta manera me apoyan y me motivan a seguir subiendo contenido al canal. Así que hasta una próxima.